Llevamos varios días hablando de la armonización de impuestos que propone el gobierno para todas las comunidades autónomas. El gobierno propone que sea al alza. Las comunidades autónomas, fundamentalmente las del Partido Popular, proponen que sea a la baja. Y todo esto tiene que ver con distintos impuestos que, depende de la comunidad autónoma donde uno resida, tienen más o menos bonificación. Pero bendita la gracia que le hace esto a Francisco Carnicero. Hola Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿qué tal? ¿Vosotros recibisteis una herencia de cuánto? Nosotros recibimos una herencia compuesta de un piso que vivía yo con mi tía, el local de abajo y el 50% de una parcela de campo. Que tiene uso rústico, es un campo de labranza en el que no se puede construir. Cuatro naranjas y poco más. ¿Valor aproximado, Francisco? Pues eso es importante porque hay valor de la administración. Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema, como tú bien dices, que pues, pueden ser 600.000 euros aproximadamente. Y valor real, la mitad, lo que tienes que pagar de impuestos. Claro, la administración tasa todos esos bienes que heredas en 600.000 euros. ¿Y cuánto tuviste que pagar? Porque tú estás en Andalucía, ¿verdad, Francisco? Sí, en Sevilla. En Sevilla. Claro, esto fue, entiendo, antes de que cambiase el gobierno y eliminase el impuesto de sucesiones. Bueno, eliminarse, eso es, entre comillas. Bueno, una bonificación, y por supuesto esto es antes, la ley no es retroactiva, entonces pues a nosotros no, a los afectados, que son realmente a quien tienen que ayudar, esto no nos afecta para nada, ni para bien ni para mal. Quizás en un futuro pues sí, pero hoy día no. ¿Cuánto tuvisteis que pagar de impuestos? Pues nosotros tuvimos que pagar, la cuota inicial eran 205.000 euros. Eso fue en el 2011. En el 2017, a raíz de poder vender lo que es prácticamente la herencia, conseguimos pagar la deuda. Bueno, la deuda, el importe principal, pero resulta que, que la deuda no está pagada porque esto genera unos intereses, genera unas multas y, bueno, pues hoy día con el principal pagado, 200.000 euros, debemos 100.000 euros más en intereses. Entonces, eso realmente es algo que no te da, o sea, tú no tienes opción de hacer nada ahí, porque una vez que tú aceptas la herencia, no tienes nada que hacer. O pagas. Correcto. No tienen en cuenta tu capacidad económica. Es decir, si tú tienes dinero o no, eso es lo de menos. O sea que después de haber pagado más de 200.000 euros para disponer de la herencia, que en realidad no dispone de nada, porque lo que habéis tenido que hacer es vender para pagar los impuestos, ahora tienes que pagar 100.000 euros más en concepto de intereses y multas por la demora. Correcto, tal cual. Tal cual. Es que esto es un impuesto que es totalmente confiscatorio. Quiere decir, esto no te confisca solamente el 100% de tu herencia, como en mi caso. Yo la herencia la voy a perder, el 100%. Estupendo. Eso sería el 100%, pero es que en mi caso llega al 200%, porque yo lo que tengo embargado y lo que tengo, bueno, con los embargos, la subasta, son los bienes privativos, es decir, mi piso donde yo vivía, el coche. Entonces, esto es un impuesto que, según la Constitución española, el artículo 31, dicen que los impuestos no pueden tener un alcance confiscatorio. No solamente esto me confisca mi herencia, sino que me confisca mi vida, mis propiedades, que no tienen nada que ver con la herencia, las cuentas del banco, y bueno, voy por 100.000 euros, pero después de haber pagado lo que es la deuda, llevo ya 100.000, ¿a dónde voy a llegar? Y esto no lo para nadie, porque yo no puedo. ¿En qué trabajas, Francisco? Yo soy teleoperador. O sea, que, ganarás una pasta, ¿no? Eres de esa clase media alta, acomodada, que puede vivir de la herencia bien, ¿no? Que no tiene necesidad de trabajar. Es que lo que es la herencia, hay un concepto que está muy equivocado. La herencia realmente no es un premio. Nosotros era nuestra vivienda, yo vivía con mi tía en su domicilio. El local de abajo era una tienda que tenía ella toda su vida. Entonces, ponen un ejemplo siempre los políticos. Recibe una herencia de 600.000 euros.
perdona, vamos a ver qué 600.000 euros has recibido, porque lo mismo no es verdad. Si hubiera recibido 600 y me toca pagar 200, estoy jodido, porque lo estaría, porque tendría 200.000 euros, pero me quedan 400. Pero si tú me dejas tu vivienda, que era la mía, donde yo vivía, y me exiges pagar en 6 meses 205.000 euros, ¿cómo lo hago? Es que no tiene en cuenta la capacidad económica de la persona, es decir, que esto te obliga a arruinarte, te obliga. Sí, te obliga en el momento. Claro. De hecho, muchos, Francisco, han dicho, yo no quiero este marrón, y renuncias a la herencia. Claro. No, pero Joaquín, perdóname, y sé que estoy nada más hablando yo, pero para mí no era un marrón, para mí es el esfuerzo de mi familia. Claro, pero y es un derecho. Tienes toda la razón. En el artículo 33 de la Constitución, el derecho a la herencia nos pertenece. Es decir, que nadie te está regalando nada, que esto no es la lotería, que te quitan el 20% de un premio. Esto no es un premio, esto es día, noche, años, pero Francisco, ahorros. Puedo decirte una cosa, Francisco, visto que a ti te tocó estar en una comunidad autónoma que, como tú has dicho, tenía este impuesto de sucesiones, que además, como tú estás diciendo, se está revelando confiscatorio. Yo creo que también en estos casos, cuando pasaba algo así, o cuando pasa a otras personas, también hay que ser un poco fríos en este momento. Yo entiendo que ha sido la vida, el trabajo de tus padres, pero desafortunadamente cuando hay impuestos tan poco solidarios, también hay que ser un poco fríos en este momento. Y perdone que yo te entiendo perfectamente, pero la realidad que tú estás viviendo es injusta. Injusta para ti y, por supuesto, para tus padres. Pero vamos a ver... ¿Y por qué nadie lo para? Claro. Esta es la pregunta, sí. Pero a ver, que es que ya se tributó. Se tributó por cero esas deudas. O sea, cero deudas. Toda esa tienda que se saca adelante, que estaba en el local comercial, con el esfuerzo de muchísimos años, esfuerzo, trabajo, sacrificio, constancia, lo que nos inculcan nuestros padres, que tenemos que tener en esta vida. Esa vivienda, que no es el piso que tienes en la Costa del Sol, coño, que es tu casa, donde has vivido. Tu casa en la que vives, se grave con un impuesto de sucesiones. Claro, es un impuesto a la muerte. Pero, sí, es que es increíble. Te mueres y te siguen sableando. No, y además, perdón un momento, Francisco, el problema es que la inmensa mayoría de las herencias, cuando se dice, no, es que los ricos, no, porque la mayoría, el mayor número de casos son exactamente como el de Francisco, el piso de tus padres, de tu tía, que han estado además pagando toda la vida, han estado pagando para poder que su hijo herede el piso. Y resulta que no puede. Es que es una cosa demencial, de verdad. ¿Qué año fue esto? Y además año 2011, en toda Europa se ha quitado, que lo tengamos claro. Sí. Francisco, ¿qué decías? ¿Que esto no afecta a los ricos? Por supuesto que no. Yo soy uno de los fundadores de la plataforma que hay en Andalucía, ya en toda España, FENCI, la Federación Nacional, y conozco personalmente casos de gente que tiene dinero, que sí que tiene, y no paga nada. Tienen sociedades, tienen SICAP, tienen un millón de cosas que yo desconozco, porque si a mí me pilla esto, yo no tengo ni idea. Yo soy un ciudadano normal, yo no tengo un abogado que me aconseje. Sin embargo, hay personas que tienen, se preparan, lo tienen y bueno, pagan, pero lo amañorizan y pagan una cantidad irrisoria. Y sin embargo, te toca a ti o a mí, porque hoy día en Andalucía, esto es de mi tía, seguiríamos pagando, ¿vale? Porque la bonificación no entra. Y bueno, pues hoy día, gracias a la lucha, se sabe mucho del impuesto, pero es que en el 2010 nadie hablaba de impuestos de sucesiones. Ya. Entonces y luego que tengas que vender tus bienes para pagar esos impuestos y que siga corriendo el plazo, que siga generando intereses, que siga comportando multas mientras tú estás con el agua al cuello diciendo a ver si vendo. Pero no para quedármelo yo, para pagar a la administración autonómica. Es que demencia. Hombre. Pero y una vez que paga, Joaquín, en mi caso, porque yo del 2011 aproximadamente al 2017 no conseguí la venta, pero a mí me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo llegar, porque no estaba en unas condiciones para venderla, y te lo exigen en 6 meses. Cuando tú consigues desprenderte de tu herencia y pagar con tus ahorros, porque no te creas que esto no nos ha costado, nuestro pequeño ahorro se lo ha llevado. Entonces,
te ves que sigues volviendo a deber ahora 100.000 euros. Coche embargado, casa embargada. Mi beca de la universidad. O sea, yo... y siempre que hablo con un político, porque hemos tenido reuniones, yo no quiero más palmaditas en la espalda. Yo no quiero que me digan, tienes razón, pero no se puede hacer nada. Mira, ¿Quieres que te quite la deuda? No, yo no quiero que me quite la deuda, pero con una revisión de valores, ver la realidad. Porque yo no te estoy diciendo que me quite la deuda, porque mi deuda la he pagado. He pagado 200.000 euros y no pido que me devuelvan ni un euro. Pero yo no tengo por qué deber, además de ello, 100.000 euros de interés y multa. Es que eso no tiene lógica. Yo no pido devolución de nada. ¿Qué devolución? Yo no quiero de nada de dinero. Tiene hipotecado su presente y su futuro. La beca universitaria. Pero es que ¿cuándo vas a devolver el coche en el que se mueve para ir al trabajo. La casa en la que vive. ¿Y qué estás haciendo? Perdona si te interrumpo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes abogado que están intentando hacer algo? Sí, tengo abogado, pero es que la ley está pensada para que las personas sin recursos pues no podamos costearnos lo que vale esto. ¿Cuánto vale un abogado desde el 2010 al 2020? Sí, se lo ha llevado toda las personas sin recursos. Nos tenemos que joder y ya está, no hay otra. Te lo vamos a quitar todo y es ahora, va a ser todo, y si no, como te digo, va a ser el 200%, porque no solamente vas a perder tu herencia, lo vas a perder todo. Francisco. Entonces, vamos a intentar, perdona Joaquín, con esto acabo. Sí. Vamos a intentar desde la plataforma hacer una denuncia porque el impuesto sea anticonstitucional, porque el artículo 31 de la Constitución, bueno, yo tengo aquí mis papeles, dice que los impuestos tienen que ser justos y no confiscatorios, en ningún caso. Y perder el 100% de mi herencia es confiscatorio, pero perder mi herencia y mis bienes es un 200%. Claro. O sea, eso tiene que haber un tribunal, alguien, yo no sé. Y si no está, pues bueno, para eso tenemos los políticos, los expertos, que son los que tienen que trabajar en eso. O en Europa. Y ayudar a la En otros países esto no existe. En otros países no existe esto. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Podías haber expresado con mayor claridad. Tu caso, que es el de muchos, que no, la dinámica es maquiavélica, y no precisamente es maquiavélica, probablemente, porque la mayoría de herencias es que esta demagogia de que los ricos y tal y cual. Yo solo quiero decir una cosa, a veces planteamos debates que habría que ir al origen de quién los plantea, porque por ejemplo, ahora cuando se plantea lo de la armonización fiscal y Madrid, el dumping fiscal de Madrid, etcétera, lo plantean personas que eran las consejeras de Hacienda de aquellos años, por ejemplo la señora Montero, y entonces esta señora está completamente descalificada para hablar de dumping fiscal, de Madrid, de los ricos, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Mónica, ¿cómo está el tema del impuesto de sucesiones en las distintas comunidades autónomas? Varía y mucho, es verdad, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residas. De hecho, vamos a recuperar un ejemplo en concreto sobre cuánto tendríamos que pagar por una herencia con el impuesto de sucesiones dependiendo de dónde estuviéramos. Para una fortuna, una herencia de 800.000 euros. Un soltero de 30 años que reciba esa herencia de su padre, 800.000 euros. ¿Cuánto pagaría de impuesto de sucesiones dependiendo de estas comunidades? Claro, aquí estamos viendo el caso de Andalucía, hablábamos ahora con Francisco, pero es que en Andalucía cambió la legislación hace exactamente un año, ahora está bonificada al 100%. Y no tiene efectos retroactivos, como bien decía Francisco. Claro, su caso es anterior, pero estaríamos hablando ahora de diferencias tan importantes como que ahora alguien que herede en Asturias tendría el mismo problema que tuvo en 2011, o de ese problema antiguo, Francisco, en Andalucía, porque por esa misma fortuna en Asturias están pagando más de 100.000 euros de impuesto de sucesiones, va bajando Comunidad Valenciana 63.000, Aragón 55.000, Navarra 17.000, Cataluña 9.000, País Vasco algo más de 3.000, Madrid 1.500 y Andalucía es verdad, en este momento cero. Pena que a Francisco no le haya pillado. Claro, pero es que decía una cosa muy importante, Francisco, la perversión administrativa de todo este asunto empieza en la valoración que te hace la administración. Los mal pensados dirán, me inflan la valoración de los bienes y así trincan más. Bueno, pero no será así, espero que no sea así. Pero lo cierto es que además el ciudadano está indefenso, porque no tienes manera de recurrir eso. No tienes forma de recurrir. Y de todas maneras, tienes razón, Francisco, cuando habla de ¿cómo se puede tener tanta diferencia en el mismo país entre una comunidad autónoma y otra? Es que me parece flipante. Que ya los han pagado tus padres, o que ya los has pagado o que tú los has pagado, o tu familia, en el Francisco. caso, por ejemplo, del impuesto de patrimonio. Pero fíjate, Francisco decía, yo no pido que me devuelvan los 200 que pago de impuestos. Pero que nos tenga que pagar más. Generado 100.000 más de intereses. De impuesto
y multas, cuando yo lo único que estaba intentando era, con la lengua fuera, pagar. Madre, pues es increíble. Qué horror.